los pensamientos, los corazones, Padre amado, sé tú libertando las almas, Padre amado, cautivas, abre las cárceles, Padre amado, Espíritu Santo, para que reciban al Señor, para que te reciban a ti, Señor amado, para que te puedan conocer, Padre amado. En el nombre de Jesús declaramos que esta nación es libre, Padre amado, de todo plan de Satanás, Padre amado, todo dominio que el enemigo ha querido levantar o plantar aquí en esta nación, en cada corazón, en cada vida, Padre amado. Declaramos que no prevalece por el poder de la palabra. Declaramos que las almas son libertadas, Padre amado. Declaramos una atmósfera libre por el poder del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios haga todo lo que tenga que hacer en cada corazón y en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, de acuerdo a lo que la palabra dice aquí, iniciamos por este texto bíblico, más en lo cual la palabra son muchas cualidades las cuales nosotros debemos de tener, cosas que debemos de añadirle a nosotros, a nuestro ser, a nuestra alma, en las cuales yo sé que la mayoría del ser humano se ocupa en añadirle en todo lo que los seres humanos ven. Un ejemplo, construyen casa o tienen casa, compran casa, generan dinero y compran carros, compran muchas cosas o objetos, compran los mejores muebles y diferentes tipos de cosas, el cual el ser humano le añade a lo que le gusta, pues, porque las cosas son a lo que el ojo humano le gusta, son las cosas que al ser humano le agradan. Un ejemplo, sale la nueva versión del teléfono, en el cual algunos tienen el iPhone 14, otros tienen el 15, otros el 16, otros tienen el nuevo. O sea, están en una transición, o sea, están ocupándose o añadiendo todo aquello que a ellos les agrada. Pero la iglesia tiene algo la cual tiene que añadirle cosas espirituales, tienen que llenar al hombre espiritual. Nosotros tenemos que ser renovados constantemente, ya sea con las cosas que vienen del espíritu. Tenemos que en el corazón tienen que entrar aquellas cosas que van a realmente transformar nuestra vida, que realmente van a hacer que nosotros hagamos la diferencia aquí en la tierra, que realmente van a hacer que nosotros podamos llegar sanos hasta la venida del Señor. Porque recuerde que ninguna de las cosas en las cuales inicié, ninguna de las cosas llevan al ser humano a entrar al reino de los cielos. Es una realidad. Pero mediante usted está aquí en la tierra, son cosas que le sirven y le agradan. Pero a esa viene siendo como la segunda opción. La primera opción es que usted se llene del Espíritu Santo, que usted en su corazón haya abundancia del Espíritu Santo. Cosas que usted debe de añadir a usted tiene que ser la sabiduría, el temor, la humildad, la justicia, la paz, la fe, el amor y los dones del Espíritu Santo. Son cosas que usted tiene que añadirle a su ser interior para que usted manifieste todas esas cosas. Esas cosas Dios quiere que la iglesia sea portadora del temor a Jehová. Como la palabra habla aquí, ¿cómo vamos a tener temor? ¿Cómo vamos a obtener el temor al Señor? O cómo el temor nace en nosotros. Pero la palabra nos enseña a nosotros que cómo el temor en el hombre empieza a nacer y empieza diciendo que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En pocas palabras, la palabra revelada del cielo es la que hace que nazca y se produzca el temor en el hombre. O sea, el temor en el hombre no se produce por el miedo que puede sentir a través de hacer las cosas, sino que el temor que nace es porque cuando lee la palabra le hace sentir ese respeto hacia el Señor, o sea, hacia Dios. El ser humano cuando contacta con la palabra lo confronta, la palabra le derriba los argumentos humanos, la palabra nos alinea, pero a través de ese alineamiento nosotros llegamos a sentir ese temor al Señor. No temor de que yo le tengo miedo que el Señor nos vaya a matar, sino un respeto de aquello que ya Dios hace en nosotros, porque la palabra me revela cómo Dios me creó, cómo Dios te creó, cómo Dios te formó. Se recuerda cómo el salmista David se expresaba delante de Jehová, y las expresiones que en los salmos están de David hacia el Señor, o los diferentes que escribieron salmos, eran porque tenían temor al Señor y lograban expresar el máximo esplendor del valor que Dios tenía acerca de nosotros. Cuando el hombre se deja llenar del temor,
usted puede entender perfectamente por qué Dios lo creó a usted. Es la única manera de que nosotros entendamos por qué nosotros nacimos y por qué nosotros estamos vivos aún. Y entonces todas esas cosas nacen a través del temor que usted logra entender y tener hacia Dios. Dios quiere que la iglesia tenga temor hacia el Señor para que la iglesia tenga esa firmeza, se mantenga establecida, no pierda la fuerza y no sea una iglesia debilucha. Porque a la iglesia le refiero a cada persona, porque hay personas por la falta de temor, por la falta de respeto a Jehová de los ejércitos, no las ve prevaleciendo en este camino. Las ve que el enemigo las ha devastado, que el enemigo las ha acorralado, que el enemigo las ha atormentado de la mente, les ha provocado malos pensamientos, les ha provocado malas decisiones, los ha llevado por camino donde a nadie le va a ir bien. Pero estamos en los caminos que Dios ha alumbrado con su palabra, porque la palabra dice que lámpara a nuestros pies. Por eso la palabra alumbra tus caminos. Pero para que la palabra alumbre mi camino, yo necesito tener temor de él, porque yo puedo tener luz en el camino y puedo ver la luz que otro porta, pero si yo no tengo el temor hacia él, puedo ver la luz que otros tienen, pero si yo no tengo ese respeto, la luz para que alumbre mis caminos, sobre mis pies, yo no voy a poder ver el camino, porque para que yo vea el camino tengo que acceder a la palabra, tengo que acceder al temor a Jehová, para que yo pueda ver con claridad el destino que Dios preparó para nosotros. Fíjese que nosotros, por eso la sabiduría te hace entendido. Entonces la sabiduría te saca de la ignorancia para que usted comprenda y yo comprenda perfectamente lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y nosotros, el ser humano, vive batallando o peleando con cosas insignificantes que no lo van a llevar a ningún lado. Vive peleando con el conocimiento de unos a los otros, cuando el verdadero conocimiento solo viene del temor a Jehová. Porque es la palabra revelada de parte del cielo hacia nosotros sus hijos. Por eso, y en esta, como se da cuenta usted, cómo la palabra inicia, cómo la palabra nos enseña, porque dice: todo el que quiera ser sabio debe de empezar por obedecer a Dios. Ningún ser humano puede ser sabio si no es una persona que le obedece a Dios. Y usted se da cuenta cuántas personas tienen grandes conocimientos, grandes habilidades, pero usted no las ve que le sirvan al Señor. Por tanto, esas personas tienen conocimiento, tienen habilidades, pero no es el propósito de Dios que se llenen de las habilidades y del conocimiento humano de muchos libros. Pero si no es la palabra de Dios la que ellos están ingiriendo, ellos no, por tanto, no van a lograr tener temor a Dios. Los científicos se llenan de mucho conocimiento, pero no logran tener ese temor al Señor que usted tiene. Y un científico en lo natural tiene más conocimiento que nosotros, conoce muchísimas cosas que nosotros no hemos llegado a conocer, pero nosotros hemos conocido el mejor destino, que es la palabra de Jehová. ¿Cuántos alaban esa palabra que Dios le ha entregado a la iglesia? La palabra verdadera, la palabra certera, la palabra que nos lleva al reino de los cielos. Esa es la palabra que Dios preparó para la iglesia. Y es la palabra que va a seguir llevando de nación en nación. Y esa palabra va a llegar de territorio en territorio. Aunque muchos intenten detener la expresión de esta palabra que salva la vida, esta palabra no se va a detener. Esta palabra, Dios seguirá preparando hombres genuinos para que expresen la palabra en los diferentes lados y naciones, y que la palabra siga empujando, que la palabra siga derribando los argumentos humanos, que la palabra del Señor es la que va a provocar el temor en el hombre. Los hombres que no tienen respeto al Señor, Dios tratará con ellos, pero no vamos a ser nosotros. Será Dios quien trata en las vidas, en las personas rebeldes, en las personas que se han rebelado. El Espíritu de Dios trabajará y obrará. Recuerde, la palabra es clara. La palabra nos enseña. Pablo tenía conocimiento de la palabra y tenía conocimiento humano. Era un hombre con grandes habilidades, porque era un hombre que tenía la capacidad de matar a espada, era un gran asesino, era un hombre con habilidades también. Aunque eran habilidades que no le agradaban a Dios, pero tenía habilidades. Pero nos damos cuenta que cuando viene con el encuentro con Dios, entonces el Señor se le revela, y por medio de ese encuentro Pablo empieza a entender la palabra que a él ya se le había enseñado. A través de Gamaliel ya le habían enseñado. Pablo era un gran conocedor de la palabra, pero a través del encuentro con Dios, Dios le hace entender
cuál es la verdadera revelación, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros podemos entender un perfecto entendimiento lo que la palabra nos enseña a nosotros. Mientras el hombre no tiene el Espíritu Santo, jamás va a lograr tener el temor a Dios. Aunque lea la palabra, va a ver como letras en blanco. Aunque las vea las palabras allí, no le van a causar ningún efecto. Por eso, para que la palabra trabaje en nosotros, tenemos que estar en el Espíritu, para que la palabra nos dé el entendimiento correcto. Muchos fracasan por la falta de temor a Dios. Muchos han perdido el temor a Dios y han querido hacer o querer caminar como les dio la gana y no entendieron la verdadera revelación del reino. Y han terminado equivocados, han terminado lejos de Cristo y lamentablemente mueren y no lograron arrepentirse. Así que algunos se arrepienten, mas otros no les dio tiempo de arrepentirse porque no lograron ellos hacer acto de conciencia, que era necesario poner atención por un tiempo y entender que era necesario reflexionar que lo que Dios ya hizo a través de la cruz, a través del derramamiento de sangre, era la que nos iba a dar salvación a nosotros y la que nos está dando vida hasta el día de ahora. El ser humano ha perdido la línea del entendimiento y entonces la falta de temor en el hombre le hace a las personas que no tengan el interés correcto, que no tengan un esmero, que no tengan una voluntad correcta, se llenan de una voluntad equivocada, una voluntad errónea, toman malas decisiones porque en vez de darle ese tiempo especial al Señor, terminan de inflarse. Recuerda que cuando la economía sufre golpe le dicen la inflación y que suben los precios donde se vuelven incontrolables. Entonces cuando tú saturas tu tiempo con Dios, estás provocando una inflación. Y la inflación que nació allí no fue plan de Satanás ni plan de Dios. Fue tú mismo quien provocaste la inflación. Porque la inflación no la provocan las personas. De cada persona no la provocan los gastos que usted puede hacer, sino que son personas que buscan sus propios méritos y terminan provocando una inflación para enriquecerse ellos, pero para empobrecerse otros. En pocas palabras, cuando tú provocas una inflación por falta de temor, te enriqueces tú en el exterior, pero empobrece tu alma. Porque tu alma no se va a llenar de la unción del Espíritu Santo y te vas a empezar a vaciar. El cual el propósito de Dios no es que tú te vacíes, es que tú te llenes del Espíritu, pero no satures el plan o el tiempo que Dios te ha entregado, no lo satures. Cuida el tiempo que Dios te permite. Cuando tú le pidas tiempo a Dios, que necesitas pasar tiempo con Él, el tiempo que Dios te provee, valóralo. No lo estorbes por decisiones que tú creíste que te van a llevar a un bienestar. Muchas veces nosotros hemos creído que las decisiones que tomamos son las verdaderas decisiones que Dios quiere que tomemos, las cuales son decisiones que no te van a funcionar ni te van a servir. Dios es claro, cuando Dios te permite, te abre una puerta de bendición. Por eso cuando una persona tiene temor, comprende y entiende qué tipo de bendición está viviendo y valora la bendición que Dios le entregó. Pero para eso nosotros necesitamos ser sabios, pero debemos de obedecer. Pero la gente ignorante dice que no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Lo habla aquí en Proverbios 1:7. Se da cuenta la gravedad en la cual gravita el hombre cuando no es obediente. Un hombre obediente no tiene temor a Dios. Es una realidad. Porque vive bajo sus propios deseos, bajo sus propios deleites, bajo su propia idea, bajo su ideología. Naciones que viven bajo ideologías terminan en fracaso. Entonces, pero nosotros vivimos bajo la línea del reino, bajo aquella dirección, bajo la voz de Dios, de lo que Dios quiere formar en cada vida, de lo que Dios quiere fundar en corazones, donde Dios nos quiere llevar, que alcancemos el plan de vida, el plan de salvación, y que nosotros no nos alejemos, sino que permanezcamos bajo la alianza divina del reino de Dios. Entonces, pero tenemos que tener claro el entendimiento de lo que Dios quiere con nosotros, que nosotros sepamos que la obediencia es la que nos va a llevar a nosotros a tener temor de Dios. Pero por eso tenemos que iniciar con el principio, que es de la sabiduría. Y usted inicia con la sabiduría,
que la sabiduría nos enseña qué es el temor a Jehová, que la sabiduría nos enseña qué es tener temor, ahí es cuando nosotros vamos a permanecer ungidos del Espíritu Santo. Ahí es cuando nosotros vamos a permanecer llenos y no vacíos. Si queremos hacer la diferencia como persona, necesitamos ser portadores del temor hacia el Señor. Ser portadores del temor a Jehová de Dios. Que el temor nunca se vaya de nosotros. Porque cuando el temor se va de nosotros, nos volvemos insensibles. No sentimos nada de las cosas del reino, no sentimos deseo de ninguna cosa del reino, no sentimos ganas de leer la palabra, no sentimos ganas de escudriñar la escritura, todas esas cosas. Pero cuando hay un verdadero temor hacia el Señor y un respeto hacia el Señor, automáticamente usted siente un ánimo, siente hambre, siente deseo por escudriñar la palabra de Dios. Porque el temor le está enseñando, llénate de la palabra, llénate del conocimiento. La falta de perecer de los seres humanos es por la falta de conocimiento. Porque si no tienen conocimiento, ¿cómo pueden tener temor? Entonces, el temor no viene de la ignorancia. El temor nace de que usted lea la sabiduría que se nos revela a nosotros y para que abandonemos la desobediencia y seamos personas obedientes. Entonces, usted quiere ser obediente, tenga temor a Dios. Para que usted se mantenga obediente, sostenga el temor a Jehová. La iglesia necesita tener temor. La iglesia necesita añadirle al espíritu temor, a su cuerpo temor. La iglesia tiene que abandonar las cosas que el ojo ve que parecen bonitas, pero no son las cosas que a Dios le interesa que tú te llenes. Las cosas que a Dios le interesa que tú te llenes es el temor hacia Jehová. Dios quiere que le añadas temor a tu cuerpo, que le añadas esa firmeza. Y si tú tienes temor a Jehová, vas a tener la humildad en el corazón. Las personas humildes son aquellas personas que empezaron teniendo temor hacia Jehová. La humildad no es la condición de vida en la que te criaste. No es cuánta cantidad de dinero tenías. No importa si naciste pobre, no tenías ni qué comer en un día, pero eso no es humildad. Humildad es aquella que se lleva en el corazón y se expresa para afuera. Esa es la verdadera humildad. Humildad, la gente ha creído que por humilde es porque andaba llevando una camisa que estaba rota, la cual eso no es humildad. Humildad es la que nosotros reflejamos a través de los valores morales y un respeto genuino que tenemos unos hacia los otros seres humanos, las cuales una persona humilde se respeta unos a los otros sin importar la condición de vida que tenga la persona. Un millonario que tenga dinero, que tenga una cantidad exorbitante, pero si respeta a alguien que no tiene ni un dólar, esa persona tiene humildad. Y si el pobre no tiene nada que dar, pero respeta a las demás personas, esa es una persona humilde, no por su condición. Debemos de entender claramente qué es humildad verdaderamente. A veces las personas creen que humildad es que tú te quedes en silencio. Eso no es humildad. Humildad es que tú sepas manejar tu propio corazón. Que en tu corazón que no haya enojo, que en tu corazón no haya ira, que en tu corazón no haya amargura, que no haya raíces de amargura. Eso es un corazón, una persona humilde. Una persona humilde es la persona que sabe manejar su carácter por encima de los motivos o consecuencias que esté pasando. Es una persona humilde verdaderamente, no en la condición. En la condición es la forma engañosa que cualquiera puede ver y puede decir, es una persona humilde, porque lo está viendo bajo la condición. Pero ¿qué tal cuando vemos el corazón? A Jesús le interesa que nosotros manifestemos el fruto. Y el fruto es lo que nace cuando tú estás trabajando en una humildad correcta. Cuando tú has trabajado, te has dejado trabajar en la humildad. Has entendido que es vivir bajo la humildad. Que la humildad son cambios a una persona transparente, una persona que no engaña, una persona que se mantiene firme bajo decisiones, una persona que conoce quién es a sí mismo, que es una persona humilde, se valora a sí mismo. Una persona humilde tiene respeto ante las personas más pequeñas y las personas más adultas, sin importar si la persona ya le cuesta hasta ver, le cuesta caminar, pero un humilde tiene respeto hacia esas personas. Son cosas que la iglesia tiene que llenarse de temor y de humildad para ser ejemplos de vida, para ser nosotros esas personas que motivemos a otros que vale la pena caminar en este reino.
Y entonces, pero a veces la falta de humildad en las personas se han llenado más de orgullo. El orgullo es el enemigo de la humildad. Porque para que seas humilde tiene que desaparecer el orgullo. Entonces, no puede haber humildad si todavía está el orgullo en el corazón. Para que la humildad trabaje en nosotros, debemos de desaparecer el orgullo. El orgullo es aquello que al ser humano le entra como un celo que no le agrada ver la prosperidad que otro está teniendo. Una persona orgullosa no está dispuesta a verla usted haciendo la diferencia. Una persona orgullosa que tiene falta de humildad, le enoja ver que otro está siendo productivo aquí. Una persona orgullosa no le va a agradar que usted tenga más cosas que él mismo. Una persona orgullosa va a intentar a toda costa que usted no alcance los objetivos y verse nada más él en el plano, verse siempre en la misma línea como el máximo representante, porque hay orgullo. Entonces Dios no trabaja en los corazones que tienen orgullo. Dios trabaja en los corazones que tienen humildad, porque el altivo lo ve de lejos, mas al humilde lo ve de cerca. ¿Qué tipo de posición te quieres ver tú? ¿De qué forma quieres que Dios te vea? ¿Quieres ser parte de los que los ve de lejos o quieres ser parte de los que los ve de cerca? Es decisión propia de cada persona de qué manera quiere ser vista delante de Dios. Y es necesario derribar el orgullo en nosotros. El orgullo provoca que en las personas la falta de perdón, porque el orgullo atrapa el corazón y no lo deja liberarse. Lo atrapa, no lo deja soltarse bajo lo que Dios quiere que hagamos, porque Dios no quiere que ninguna persona tenga orgullo. Dios quiere que todos seamos conscientes de que necesitamos el arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero, genuino, que en el corazón no haya mancha, ni mácula, nada. Todas esas cosas. Si usted da cuenta, muchos orgullosos, ¿por qué no logran permanecer en estos caminos? Porque ellos tenían pensamientos e ideas. Es otro de los problemas del orgullo que nace cuando una persona se llena de orgullo y no deja que la humildad trabaje. Hay un montón de ideas que están en sus cabezas y las cuales ese montón de ideas los hace contrario a lo que Dios está hablando, a lo que la palabra nos enseña. En la Biblia, una de las cosas que por qué Moisés batalló con el pueblo de Israel y anduvieron dando un montón de vueltas fue por ese motivo. Porque muchos de los que estuvieron en el desierto con Moisés tenían orgullo. No querían ser guiados por el hombre de Dios y tampoco querían escuchar la voz de Dios. Y es un problema grave, que a veces el ser humano quiere opinar, pero ni siquiera quiere escuchar la voz de Dios, o quiere decidir un futuro sin escuchar la voz de Dios. No podemos nosotros tomar decisiones si la voz de Dios no viene sobre nosotros. Entonces, por eso que en los ministerios hay líder, hay un líder siempre. Hay un representante en los ministerios, porque ese líder escucha la voz de Dios y la va revelando durante el transcurso del tiempo, va soltando la revelación que Dios le está poniendo en el corazón, que Dios le está instalando, cómo Dios quiere llevar a una nación, cómo Dios quiere llevar a su pueblo. De esa manera opera el Señor. Pero los orgullosos no escuchan la voz de Dios, pero quieren postularse y ejecutar. Entonces, si no están conectados con Dios, no se puede mover bajo el mandato de Dios. No se puede mover bajo la guía del Espíritu Santo nosotros. Si Dios no nos habla a nosotros, no podemos movernos. Llegamos a este lugar porque Dios habló. Estamos en este lugar porque Dios habló. No estamos acá por decisiones propias, porque nosotros pensamos que de esta manera ahí nos va a ir bien. No, Dios habla a tiempo y afuera de tiempo. Pero una persona orgullosa no se deja ser guiado por el Espíritu. Un orgulloso posiblemente dijo, ¿para qué van a ir a ese lugar? Si podemos buscar un lugar más pequeño. Pero cuando el Espíritu Santo te llama, tú vas donde el Espíritu Santo te llama.
Pero un orgulloso siempre va a buscar la manera de achiquitar o minimizar las cosas que un líder puede llegar a hacer bajo el mandato de Dios. Es lo que provocan los insensatos, los orgullosos, los que no se dejan guiar del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos de añadirle cosas espirituales a nuestro ser. La iglesia tiene que añadirle el verdadero temor, la verdadera humildad. Tenemos que añadirle esas cosas a nuestro ser interior, y cosas que debemos de abandonar a nuestro ser son la arrogancia, el orgullo, los malos comportamientos, los malos actos. Son cosas que debemos de abandonar nosotros. Tenemos que añadirle las cosas que Dios quiere que la iglesia le añada. La iglesia vive saturándose de muchas cosas. El ser humano se somete a grandes temporadas de trabajo y lo que termina son en fracaso, porque las enfermedades lo empiezan a gobernar durante el tiempo. Yo no he visto personas sanas, personas que trabajan de día y de noche. No la he visto sana, no la he visto llegando a mi país, llegando saludable. Lo que yo he visto, que a los meses se muere porque la enfermedad que le nació aquí por tanto trabajar lo terminó matando. Pero si yo creo que si la iglesia dedica su tiempo a Dios, la iglesia no va a morir enferma. La iglesia, cada persona va a morir, pero bajo la gracia del Espíritu Santo. No va a morir enferma. No, el cáncer no te va a matar. El azúcar y la diabetes no te va a atacar ni te va a gobernar. El Espíritu Santo es lo que va a gobernar a las personas. Una de las palabras que hoy estaban hablando aquí cada uno de los que predicó hoy en este día acá, fue un gran servicio, largo, bastante largo. Varios predicadores hoy en este día aquí, y hablando de cómo el ser humano se ha ido consumiendo espiritualmente, porque ha abandonado, ha perdido o ha dejado de invertir el tiempo correcto. Se empezaron a invertir tiempo más trabajando y abandonaron las cosas del espíritu, y han empezado a llegar de nuevo, pero ya no como cuando no estando sana, cuando le estaban sirviendo como debían de servirle. Se da cuenta que nosotros, hay una temporada donde Dios te permite que tú le sirvas con todas tus fuerzas, pero a veces nosotros creímos que porque estamos fuertes aún podemos servirle al reino y servir a las cosas de la tierra, pero subirle más fuerza a las cosas de la tierra y disminuirle a las cosas del espíritu. Y cuando nos damos cuenta, físicamente ya no estamos saludables, y cuando estamos ya enfermos físicamente, estamos intentando nosotros querer reponer aquello que un día hicimos o que aquello que un día no hemos hecho, queriéndolo hacer ahora. Y nos damos cuenta que se nos hace difícil. Mire, cuando las enfermedades atacan a una persona, por ejemplo, le atacan las piernas a usted, le duelen, que le duelan, usted no va a poder doblar la rodilla. Usted ya no va a poder estar de rodillas orando. Si le agarra un dolor de cabeza, usted no va a poder orar. Si le agarra dolor de cuerpo y se queda en cama, usted no va a poder ni siquiera ir a trabajar y ni orar. Ya ve por qué debemos de reflexionar nosotros. Mediante tenemos vida, llenémonos del temor de Dios. Demos ese tiempo al Señor. Mientras usted está saludable, aprovechemos lo saludable que estamos, porque no todo el tiempo el ser humano va a lograr estar saludable. Si un ser humano no le sirve al Señor, posiblemente puede morir sin ningún dolor, o posiblemente puede estar sufriendo por muchos años. Yo conozco personas que han llegado a sufrir por más de 20 años dolencias y enfermedades y no se logran morir, que desean morirse y no pueden. ¿Y sabe por qué? Porque nunca le dicen: Señor, ayúdame. Porque ni siquiera en el problema más grave que están pasando han abierto su corazón a la sabiduría. ¿Por qué? Porque no quieren doblegarse ante el reino de los cielos. No quieren tener el temor hacia Dios. Pero Dios quiere que la iglesia sea entendida, que la iglesia despierte verdaderamente cuál es el trabajo de usted y de mí. Cuál es el trabajo que Dios nos llamó a cada uno como persona. Dios nos llamó a nosotros para que le busquemos, para que tengamos intimidad con Él, para que nuestro tiempo se lo entreguemos a Él, para que nuestro corazón esté sometido a la voluntad de Él. Y entonces, y derribar todas aquellas cosas que han estado estorbando la vida de nosotros.
yo creo que como gente creyente que ya somos, nosotros sabemos perfectamente las cosas que provocaron que anduviéramos mal en el camino, que las cosas que estaban haciendo que anduviéramos muertos espiritualmente, que anduviéramos personas buenas que no éramos buenas, es una realidad. Pero Dios nos dio una oportunidad que ya la tenemos ya nosotros vigente, que la estamos probando, que la estamos sintiendo, que es vivir bajo la gracia de Dios. Usted y yo somos testigos de esas cosas, pero añadámosle nosotros a nuestro ser. Añadámosle nosotros, mire, justicia. Añádale paz a su vida. Dios le ha dado para que usted sea justo. Y la palabra habla que al justo le va a ir bien y comerá del fruto de sus manos. Entonces, los justos son los únicos que les va a ir bien aquí en la tierra. ¿Y cómo justo y comerá del fruto de sus manos? Cuando los injustos no tengan que comer, usted va a tener que comer. ¿Y qué comida? Porque usted va a tener la comida espiritual. Porque cuando las personas tengan falta de paz, pero como el justo le va a ir bien, usted va a sentir paz en el tiempo donde otros no tengan paz. Y esa paz es la que Dios le entrega a la iglesia, a los creyentes, a los que aman a Dios, aquellos que se determinaron a caminar en su voluntad, aquellos que se determinaron a dejar de creer bajo la influencia que Satanás estaba induciéndoles, aquellos que no se dejaron dominar bajo el sistema. Yo creo que hay una generación como de los 3 hebreos que no se doblegaron bajo el sistema, gente que permaneció cuando el sistema les decía dobléguense ante el rey. Ellos no se doblegaron. De esa generación Dios va a levantar, pero solo los justos no se van a doblegar bajo un sistema. Los justos, la iglesia va a empezar a pelear bajo un sistema donde la iglesia va a sufrir batalla, donde la iglesia va a ser atacada, donde la fe va a ser atacada, pero aquellos que le creen van a permanecer firmes delante de Dios. Gente que no va a comer de la comida del rey, gente que va a permanecer comiendo de la comida que Dios le está entregando. Es que usted tiene que tener el entendimiento correcto. Por eso al justo le va a ir bien. Porque tú no vas a comer de los que están impuros, vas a comer de las comidas que reveladas del reino de los cielos. Por eso la iglesia tiene que aprender a llenarse de las cosas del Espíritu, para que no perezca cuando el sistema esté pereciendo. Si la iglesia no se llena de las cosas del Espíritu, van a ser de las personas que van a correr bajo el sistema buscando ayuda hacia los hombres, pidiendo misericordia del hombre. El hombre no tiene misericordia de ti. El hombre no se compasiona de tu dolor, de tu problema. Por eso la iglesia necesita desde ahora en adelante permanecer alineada, llena. Añádele temor a tu ser. Añádele humildad. Añádele ese agradecimiento hacia Dios, hacia Jehová. Añádele que tú eres justo. Añádele paz a tu vida, para que el mal no te vaya a gobernar en los tiempos difíciles, para que el mal no atormente las vidas, para que el mal no sacuda en el tiempo de la prueba que estés pasando. Que aunque sientas por momentos que tú estás turbado, pero estás bendecido porque tienes a Dios. Aunque sientas por momentos que no te va a funcionar lo que estás haciendo, pero si estás en la voluntad de Dios va a funcionar lo que estás haciendo. En lo que has empezado va a trabajar y va a obrar porque Dios está contigo. Pero tienes que entender que en cada ciclo, en cada temporada, Dios tiene que ir contigo. Dios tiene que caminar contigo. Y nunca tienes que soltar lo que Dios te entregó a ti. Y en Proverbios 3:13 dice: dichoso el hombre que encuentra la sabiduría, el hombre que adquiere entendimiento, porque más vale su fruto que el de la plata y su ganancia que el oro más fino. Deje cuenta, ¿cuál es el valor del hombre? Más vale su fruto, dice. Y dése cuenta cómo el fruto termina teniendo más valor que la plata y la ganancia que el oro más fino.
¿Se da cuenta usted por qué es necesario que el fruto sea desarrollado en nosotros? Porque ese fruto va a ser la señal de que usted permanece en el contacto con Dios. Y ese fruto es lo que yo voy a ver de usted y otros van a ver de mí. Es el fruto. La señal de un hombre de Dios es el fruto, no es la unción. El detalle es que muchos nos hemos equivocado pensando que la señal de un hombre de Dios es la unción, cuando la unción es la señal de Dios, que es el Espíritu Santo, pero el fruto es la señal del hombre. No, el ser humano tiene que entender que tiene que caminar bajo la señal del fruto, porque el fruto es lo que se manifiesta del hombre, del trabajo que Dios hace en el hombre. Mas la unción se va a manifestar tanto en buenos y malos. Porque si la unción sana a una persona que tiene un mal corazón, está pasando una enfermedad, la sana es porque es la unción. Porque la unción es la que trata, el Espíritu Santo es el que trata con el hombre. Pero el fruto es el trato que se manifiesta de cada persona. Por eso, ¿cómo conozco a una persona de Dios? Por el fruto de la manifestación. El detalle que nosotros hemos estado equivocando, porque el otro que oró por 10 personas y las 10 personas cayeron al piso, pero tal vez todavía tenía en el corazón amargura, esa persona no estaba sana, por tanto el fruto no se había manifestado aún. Pero una persona que oró, pero tal vez no cayó ninguno, pero los frutos que tiene esa persona, sus acciones que manifiesta esa persona, la forma en la que se contacta con usted, le dice Dios le bendiga, habla con usted, usted lo siente que esa persona le transmite paz. Ese es el fruto de una persona que Dios ha trabajado. Ese es el fruto que verdaderamente que la iglesia tiene que conocer. La iglesia vive tan engañada que vive más conociendo la unción que se manifiesta en un hombre de Dios, cuando el fruto es necesario. Lo principal de un hombre que tiene que manifestar es el fruto. Porque del fruto se van a ver si la persona tiene humildad, si tiene paz, si tiene fe, si tiene seguridad y si cree en el Señor. De ahí se va a manifestar el fruto de una persona. Muchos pueden moverse en el poder de Dios, pueden manifestar el poder de Dios, el cual ahí tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Y no es que esté atacando yo algo o aborrezco, no, yo solo estoy enseñando las cosas que verdaderamente nosotros debemos de entender nosotros como personas. Realmente cuáles son las cosas que verdaderamente son las que debemos de conocer unos a los otros. Porque al final del día, si usted conoce montones de personas, pero le conoce nada más lo que es de la unción que manifiesta, pero nunca conoce el corazón, sabe que el aprendizaje que nosotros aprendemos de otro es del buen fruto que nace de un hombre. Jesús nos manifestó las dos cosas a nosotros, nos manifestó la unción y nos manifestó el fruto. ¿Se da cuenta? Porque fue claro cuando Pedro le corta la oreja a una persona y el Señor lo corrige. Le enseña que no se vino a eso. ¿Se da cuenta? Porque Jesús no venía a pelear con ninguno, aunque lo atacaran, pero Él no venía a pelear con los fariseos. Él venía a que los fariseos manifestaran el fruto. Porque el fruto manifestaba en la palabra, pero no manifestamos los frutos. Entonces al Señor nunca le ha interesado que manifestemos señales que Dios ya dejó. Porque las señales nos van a seguir a nosotros y las vamos a manifestar porque creemos. Pero verdaderamente la iglesia necesita mostrar el fruto, porque el fruto vale más que el oro y la plata. El fruto que el de la plata y su ganancia que el oro más fino. Necesitamos nosotros el fruto. El fruto es lo que va a llevar a la iglesia a una conquista. La iglesia ha perdido el fruto. Por eso las personas aborrecen unos a los otros, se aborrecen porque no conocen el fruto, porque no ven el fruto. En el mundo las personas viven peleándose unos a los otros. Ustedes dan cuenta, pelean por cualquier problema, se hacen enemistades y se dejan de hablar, que nadie se habla, se vuelven enemigos, otros se matan
porque se volvieron enemigos, otros se matan porque ven que otro hizo una casa más bonita, otros se matan porque el otro compró el mejor carro, y se da cuenta que esas cosas son porque no tienen un fruto, porque son demonios que han ido llenando el corazón de las personas creyendo que es la forma correcta de vivir. ¿Qué ganamos nosotros quitando a una persona del camino o destruyéndola, matándola? No ganamos nada. Nadie gana nada de eso. Si el que se encarga es Jehová, que decide qué final le queda a cada persona. Lo que nosotros verdaderamente debemos de preocuparnos, cómo vamos a terminar delante de Dios. Por eso, cuando somos portadores del fruto, nosotros nos esmeramos en que Dios obre en nuestro corazón, que Dios trabaje contundentemente en nuestro corazón, que Dios haga cosas grandiosas en nuestra vida, que no estamos dispuestos a nosotros ser parte de uso del enemigo, que queremos ser guiados por el Espíritu Santo, que queremos que el Espíritu de Dios nos lleve de gloria en gloria, que queremos que el Espíritu Santo nos siga transformando mediante el Espíritu de Dios. Queremos manifestar frutos de arrepentimiento. La palabra nos habla de un árbol que se manifiesta. Todo árbol que nace, y hay árboles que no manifiestan ningún fruto. Dios no quiere que seamos árboles que no manifestemos ningún fruto. Dios quiere que seamos árboles que manifestemos frutos dignos de arrepentimiento, que somos portadores, que fuimos llamados, que somos los medios aquí en la tierra de uso. La iglesia en este tiempo ha perdido tanta la identidad que ha dejado de creer que nosotros somos los representantes aquí en la tierra del reino. La iglesia ha caído a creer que no pueden hacer milagros, dicen ellos. ¿Por qué? Porque no se han trabajado, ellos no han dejado que el Señor trabaje en el fruto. Por eso no creen en lo que Dios puede hacer en el ser humano. Y viven pensando que esa es la forma que funciona, que esa es la forma que sirve, la forma correcta que nos va a llevar al lugar correcto es que el fruto de Dios crezca y se manifieste en nosotros. Los fariseos se llenaron de tanto conocimiento, pero nunca mostraron el fruto. Y el cual en su misericordia Dios vino y les estaba enseñando a manifestar el fruto. Pero ellos aborrecieron el fruto viviente que estaban viendo en sus ojos, porque ellos no querían ser semejantes al ejemplo que se les estaba dando. El ser humano está tan ciego que no quiere tomar la identidad correcta. El ser humano se llena más rápido de la identidad. Si alguien lo llama y le dice, vamos a una fiesta, emborrachémonos, ahí están unidos. Montones de hombres y mujeres se llenan de borrachera, de droga, de cocaína, y los violan unos a los otros. ¿Y qué están? Siguen contentos y siguen haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque les gustó vivir bajo una identidad que Satanás le está enseñando al mundo, la cual el reino de Jehová le está enseñando a la tierra que ser ese tipo de identidad no es la que Dios quiere. Ese tipo de identidad es abominable delante de Dios. La identidad que Dios quiere, que hayan niños siendo niños, hombres siendo hombres, mujeres siendo mujeres, hombres y mujeres cuidándose. Porque el templo se cuida. El ser humano cree que el cuerpo lo puede agarrar como ellos quieren, cuando es prestado nada más. Si Dios nos pusiera límite manifestándose, te aseguro que nadie hiciera nada. Pero como Dios aún su misericordia nos da libertad, ¿qué queremos hacer? Deja que tus decisiones fluyan, caminen, pero al final del día sufren. Las personas pueden hacer montones de cosas, las personas se pueden emborrachar todo un fin de semana, se pueden sentir alegres en ese momento, pero después cuando les pasa todo eso, ¿qué sienten? Dolor, los pensamientos de indignación, el dolor que estaba ejerciéndose en el corazón vuelve a venir nuevamente. La insatisfacción los vuelve a tocar. Y no se dan cuenta que el enemigo nada más los está usando para matarlos a sí mismo. No es que más años te caigan a ti.
no es una felicidad eterna verdaderamente. Nosotros, la iglesia, estamos en la verdadera felicidad, en la verdadera paz. Por eso, ¿de qué cosa nosotros nos vamos a llenar como personas? ¿De qué cosa nosotros queremos ser llenos? Si queremos ser llenos del Espíritu Santo o de los planes que el enemigo ha estado trabajando estratégicamente. Miren, vamos a ver las cosas claras. Satanás ha estado trabajando estratégicamente mejor que la iglesia. Es una realidad. Satanás trabaja actualmente más ordenado y más estratégico. Muchos no lo han aceptado, pero es una realidad. El enemigo le ha estado llevando mucha ventaja a la iglesia. La iglesia tiene que empezar a entender que debemos de ganar ventaja y empezar a ser más rápido que los planes que el enemigo establece. El enemigo busca rápido maneras para que las personas se caigan de este camino. Rápido le busca maneras, los ataca en la mente o cosas, les presenta forma, les presenta el pecado en bandeja de plata y la gente lo toma. ¿Por qué? Porque el enemigo fue más rápido que ellos. Porque ellos no, por eso tenemos que ser rápidos. Si usted da cuenta, cada persona que vuelve a regresar al mundo es porque no fue rápida a entender el plan de salvación. ¿Sabe que yo estaba viendo una persona que Dios la está usando actualmente? Estuvo sometida durante un año entero, ayuno, discipulado, palabra. Y enseña eso. ¿Por qué motivo el Espíritu le puso eso a la persona que le estuvo enseñando? Para que el enemigo no le sacara ventaja de los planes estratégicos que Satanás utiliza para derribar a las personas y volverlo atrás. El enemigo es rapidísimo buscando maneras para que tú no avances. Si usted da cuenta que nosotros viene un día, un ejemplo, un problema grave, que usted no encuentra manera de cómo solucionarlo y tiene que hacer la manera, lo primero que le nace a usted, bueno, me voy a quedar en la casa porque estoy solucionando este problema, sí o sí. Lo primero que dice la persona, cuando tú puedes solucionar ese problema más rápido, buscando en el reino de Dios la solución. Y nosotros estamos pensando que la manera esa es la que verdaderamente va a ayudar. No. Por eso se da cuenta que el enemigo es bien estratégico en ponerle montones de ideas a las personas para que no crezcan. Porque el enemigo sabe perfectamente que el día que una persona crezca se va a volver intocable a los planes estratégicos que Satanás plantee sobre ellos. Por eso nosotros como creyentes necesitamos llenarnos de las estrategias del reino de Dios, como la palabra nos enseña. Proverbios 1, Proverbios 2, Proverbios 3. Llénate de la palabra para que los planes y las estrategias de Satanás no funcionen en contra de tu vida. Para que Satanás termine siendo el que retroceda de ti y no tú siendo emboscado por él. Entonces tenemos que ser nosotros, mira, Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová, dice, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Se da cuenta? Tu propia prudencia es tu propia idea. Cuando una persona vamos a hacer un ejemplo, cuando una persona no puede caminar con la pierna derecha o izquierda, usa un bastón como apoyo. Eso apoya su cuerpo sobre el bastón porque no puede utilizar al 100% la fuerza o su capacidad de su pierna derecha. Algo en ese estilo viene siendo cuando el hombre se apoya en su propia idea y no aprueba las ideas que Dios nos reveló en su palabra. O sea, una persona que se apoya en su propia prudencia no cree en el plan de salvación, no cree en la muerte de Jesús, no cree en Génesis, no cree en nada de lo que Dios nos dejó a nosotros. Es una persona soberbia. Toda aquella persona que se apoya en su propia prudencia siempre va a estar en contra de usted. Se va a enojar de que usted prospere en todos los aspectos porque se apoyan bajo su propia prudencia. Creen que esa es la decisión correcta, pero no es la decisión correcta. Pero Dios, en su misericordia,
nos está llevando a nosotros, sus hijos, a que logremos entender que nuestro verdadero apoyo es Jesús de Nazaret. El apoyo que usted tal vez puede creer que ese es, usted queriendo apoyarse en su fuerza, no es el apoyo que Dios quiere que usted agarre. Necesita usted llenarse del Espíritu. Necesita llenarse de la presencia de Dios. Necesita fluir en la presencia de Dios. Necesita caminar en la verdadera revelación de Dios. Llénese del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia necesita tener temor. Añadámosle temor, humildad, obediencia, agradecimiento, entrega y reconocer que somos dependientes de Dios. Añadámosle esas cosas y darle el tiempo debido a Dios. Eso necesitamos nosotros. Entonces se puede acercar, vamos a orar para que el Señor sea glorificado y exaltado en este día en el nombre del Señor.